La psiquis humana está constituida de modo tal que temamos lo desconocido y evitemos lo inexplicable. Las explicaciones ayudan a menguar el miedo. Una explicación y una asignación de sentido modifican la percepción de una situación y con ella también el estado corporal que está en resonancia con el entendimiento. Si el terapeuta proporciona buenas explicaciones, el paciente queda conforme, porque sus propias explicaciones no son suficientes para hallarle un sentido a lo que le está sucediendo y lo que acontece con él. Para el consultante es útil un conocimiento psicológico básico. Es importante darles una pequeña introducción para descubrir los fundamentos de este trabajo y hacer que el procedimiento sea transparente y comprensible. Estas explicaciones reducen la tensión del consultante, incrementan su interés y promueven su motivación, porque puede trasladarlos a su vida. La constatación de que el síntoma molesto o la sensación debilitante fueron recibidos de otra persona y que por lo tanto no pertenecen al consultante, sino que solamente afloran por su intermedio, es también una idea de gran utilidad que el consultante aceptará rápidamente por medio de pequeños y efectivos experimentos. Para el consultante es un alivio y una ayuda recibir un modelo de la teoría y escuchar ejemplos y experiencias que emergen del procedimiento terapéutico, lo cual le facilita aceptar las intervenciones que sobrevengan. No obstante, las explicaciones y las intervenciones siempre son tan solo ofrecimientos que el paciente puede tomar o no. Si tiende a estar a la defensiva y es contestatario, y su pensamiento y voluntad, o lo consciente e inconsciente apuntan en sentidos contrarios, el terapeuta puede dirigirse a ambas tendencias haciendo un ofrecimiento, pero retractándose enseguida. Ahora podemos hacer lo siguiente, pero no sé si tú estás de acuerdo y te parece bien. El consultante en su globalidad reaccionará y nos transmitirá de este modo la medida de su predisposición. Cuando describimos imágenes que se corresponden con las añoranzas del paciente, una parte de él se identifica de inmediato con esa imagen de solución, aun cuando la otra parte, que por lo general incluye su consciente, su intencionalidad y su volición, todavía necesita un tiempo y él vacile. Este procedimiento, orientado hacia una solución, es útil, dado que, como sabemos, las imágenes no se pueden negar. Es como si plantáramos una semilla que comienza a germinar con la próxima lluvia. Le damos una imagen al paciente, por ejemplo, tengo la imagen en la cabeza, o estoy viendo delante de mí a tu padre contigo en brazos, pero no sé si para ti es una buena imagen. Si aceptamos el modelo de los movimientos primarios y secundarios como la estructura básica, entonces se trata naturalmente de buenas imágenes que son objeto de las ansias de una parte del consultante. A menudo todavía no le es posible ver y percibir o acaso sentir esa necesidad o esa nostalgia. Desde el comienzo de las intervenciones conocemos ese quizás de una hipnoterapia que deja abierta al consultante la posibilidad de aceptar e incluso complementar en sus estructuras inconscientes todo aquello que para él en ese momento resulta apropiado. A veces no podemos designar con palabras o describir exactamente los sutiles procesos o imágenes sin interrumpir,
con alguna definición el fluir del proceso del consultante. Ese caso se da especialmente cuando nosotros mismos no sabemos con precisión qué está sucediendo o qué podría ayudar. Si permanecemos en la vaguedad, mantendremos una distancia suficiente para que el movimiento interno del consultante pueda desplegarse y aclararse sin interferencia. Es terapéuticamente oportuno que en nuestras formulaciones dejemos un margen para los procesos de búsqueda más finos del consultante, ya que por ser extraños se nos escapan. Precisamente cuando estamos tratando un punto sensible y queremos primero incentivar la predisposición del paciente para aceptar alguna verdad, o cuando nosotros mismos no estamos seguros si nuestra interpretación es la correcta, las formulaciones como pareciera como si nos ayudan. Con ellas abrimos una puerta y dejamos al consultante la decisión acerca de qué quiere hacer de ahora en más y cuándo lo quiere hacer. Una manifestación tajante, esto es así, lo obliga a una inmediata decisión entre el sí y el no, que quizás en ese momento no puede tomar. A veces, a pesar de la clara percepción de que un síntoma debilita y por lo tanto, según nuestro modelo, no pertenece al paciente, no podemos detectar persona o situación alguna a la que pudiera atribuírsele ese síntoma. Probablemente esto se deba a que tenemos muy poca información, porque en la familia, debido a una variedad de motivos, no se transmitió el conocimiento y el paciente efectivamente sabe muy poco. Entonces, si el niño nació fuera del matrimonio, o los padres se separaron durante el embarazo, con frecuencia el padre es desconocido. A veces se cubre con un manto de silencio a toda una rama de la familia, a causa de hechos de violencia, delitos, acontecimientos bélicos o circunstancias vergonzosas, eliminándola de la conciencia. A veces ya han muerto todos aquellos que podían brindar algunos datos. Es decir, que no tenemos suficiente información como para poder indicar los elementos que serían necesarios para una resolución del entramado y en las condiciones dadas. Tampoco podemos obtenerla, o la búsqueda de datos más precisos interrumpiría el proceso y la atención del paciente se desviaría de su concentración y su orientación resolutiva. En ese caso, agregamos a otra persona, sin definirla con exactitud, y observamos qué efecto conlleva esta intervención. Ejemplos. En su imagen interna, la consultante ve que su padre no fija su mirada sobre ella, sino que mira a través de ella. La historia del padre se remonta a la guerra, en la que combatió en el frente y luego sufrió tiempos difíciles en un campo de prisioneros. La hipótesis es que lo vivido allí ata internamente al padre, aunque de la descripción no surja claramente hacia dónde se orienta su atadura, si hacia los camaradas vivos o muertos, hacia los que él y su compañía mataron, hacia los que murieron en el campo de prisioneros o hacia todos a la vez. Una intervención breve y a la vez global puede ayudar a completar el cuadro pese a la información faltante. ¿Qué sucede si agrega usted a los que faltan? La historia familiar es muy abarcativa, rica en detalles y poco clara. Todo indica que se produjeron graves hechos en las generaciones anteriores, que, sin embargo, escapan a todas las investigaciones e intentos de intervención. Parece como que el paciente estuviera quedando atrapado nuevamente en la red, porque no se logra ninguna solución ni aparece ningún alivio. El consultante se enfrenta a ello sin impulso e incapaz de movimiento alguno. Entonces se le propone la siguiente frase: yo consiento. El paciente pregunta sorprendido: ¿con qué? Con lo que vaya a suceder. El paciente asiente con la cabeza y suspira.
sus procesos internos de búsqueda están activados. Para movilizar nuestro propio proceso de búsqueda en pos de otros pasos positivos para el consultante, durante el diálogo con éste y en el curso de la constelación, podemos recurrir constantemente a algunas preguntas y dejar que el consultante reiteradamente las responda en detalle. Para el enfoque y la aclaración propias, son útiles las preguntas a nosotros mismos y también las dirigidas al paciente. ¿Qué es importante? ¿De qué se trata realmente? Mientras el paciente encargue al terapeuta la solución de sus problemas, no funcionará su propia búsqueda de soluciones. Nuevamente, si el consultante siempre vuelve a caer en la descripción del problema, hay que preguntarle con insistencia: ¿y qué ayudaría en este caso? Aquí no se trata de encontrar de inmediato una respuesta, sino de poner al alcance del consultante la posibilidad de preguntar como un primer paso hacia la resolución del problema. La pregunta apunta a incentivar al consultante a que rastrille, junto con el terapeuta, su campo, buscando las posibles mejoras. Hay veces que sabe exactamente qué lo ayudaría y simplemente no lo hace. Las preguntas reiteradas lo vuelven a llevar cada vez a su propia capacidad resolutiva y sirven para armar continuada y paulatinamente un patrón de preguntas orientadas a la resolución. Un salto hacia otro tiempo amplía la mirada hasta más allá del problema. El proyecto de un buen futuro como una meta personal y como afinación de una mejoría del estado actual comienza con la pregunta: ¿cómo debe ser? Apenas iniciada la primera hora, luego del saludo y una breve descripción de la sintomatología, se puede formular la pregunta: ¿qué harás cuando hayas resuelto el problema? ¿O cómo te conducirás cuando puedas hacer eso? La atención del consultante se aleja del problema y pasa a los actos que realizará cuando se encuentra en el futuro al que quiere llegar con nuestra ayuda. A menudo tiene una idea muy definida y sobre la base de preguntas más concretas descubre que ya está haciendo algo de todo eso. Al final de la sesión podrá llevarse el proyecto de su futuro como ejercicio para la casa. Observe qué sucede si en la próxima situación conflictiva actúa como si ya hubiese resuelto el problema. A través del modo y la forma en que hablamos y las palabras que elegimos, activamos impulsos en los demás y en nosotros mismos y demostramos cómo pensamos. Cuando hablamos de problemas y ante todo nos ocupamos de ellos, nuestros pensamientos y nuestra atención giran precisamente en torno a esos problemas. El cuerpo reacciona con los correspondientes estados típicos. En la hipnoterapia se lo denomina trance de problema. Cuando nos orientamos hacia una solución en el marco de un buen futuro, en el que nos decidimos a hablar más sobre ello y nos adecuamos internamente un poco más, pasamos a un trance de solución, respecto del cual el cuerpo también entra en resonancia. En reiteradas oportunidades podemos tomar esta decisión para nosotros y conscientemente también indicárselo al consultante todas las veces. ¿Qué se genera en ti cuando hablas del problema? ¿Cómo te sientes cuando piensas en una solución? ¿Te imaginas un buen futuro y hablas de ello? Asimismo, la elección de nuestras palabras y mensajes influye sobre cómo se nos presenta la realidad. Enunciaremos algunas posibilidades que son útiles y efectivas en la práctica diaria. En el idioma alemán podemos expresar el futuro empleando el verbo en el presente, lo que en este caso es muy ventajoso.
Cuando preguntamos ¿cómo es tu vida cuando puedas manejar bien la situación? Nos encontramos simultáneamente en el presente y en el futuro. Gracias al uso del presente, todo aquello que deberá suceder en la situación favorable es descrito ahora mismo como una realidad. Del mismo modo, se recomienda hablar en modo indicativo, que describe las cosas como reales. El modo subjuntivo, por el contrario, divide los sentidos. ¿Qué haría si pudiera? Mantiene abierta la posibilidad de que se produzca o no alguna modificación, o que el consultante realice algún acto, o precisamente no lo lleve a cabo. El modo indicativo le transmite implícitamente al paciente que solo es una cuestión de tiempo hasta que haga realidad el proyecto. ¿Qué hace usted cuando puede? ¿O qué sucede cuando hace eso? También durante la constelación de intervención, ¿cómo sería si colocaras a tu padre detrás tuyo? Tiene otro efecto que la pregunta ¿qué ocurre si lo hace? La forma de la pregunta repercute sobre el desarrollo de la conversación. Si se formula al paciente o consultante las llamadas preguntas abiertas, no contestará solamente con un simple sí o no, sino que responderá con más detalles. La pregunta ¿qué sucede si colocas a la madre del padre detrás del padre? Trae más información respecto del cambio que ¿es esto mejor para él? Las oraciones principales simples o preguntas sin oraciones subordinadas son de más fácil recepción que frases largas que contienen mucha información y que acaso se contradicen. Precisamente en ocasión de aclarar de qué se trata o proyectar un buen futuro, las frases con negaciones no aportan la claridad deseada. Si el consultante indica como objetivo de la terapia «ya no quiero ser tan depresivo», carecemos prácticamente de toda la información, a partir de la cual se puede extraer una imagen del futuro. Por eso lo conducimos hacia la descripción positiva. ¿Cómo debe ser? O le imponemos directamente la regla de omitir la negación y emplear formulaciones de orientación positiva. Si el consultante cae en un lenguaje infantil, es decir, que vuelve a antiguos patrones, se podrá experimentar con él el efecto que tiene si habla con la voz clara y pausada de un adulto y con fuerza. Lo que mejor ilustra la diferencia es la conducta contraria a la que mantuvo hasta ahora. Si habla en voz muy baja, se le sugiere hablar en voz más alta y experimentar la diferencia. También se le puede invitar a que refuerce su actitud problemática, llevando al extremo su modo de hablar. ¿Cómo te sientes si ahora hablas un poco más alto? ¿Si te lamentas más? ¿Si te quejas más fuerte? Observa tu respiración, tu contacto visual conmigo, la tensión en tu cuerpo. Lo mismo vale para aquellos síntomas o parámetros corporales que son típicos en el paciente. Cuando el paciente o consultante se presenta a la sesión con síntomas físicos agudos o aparecen malestares o dolores durante la charla o la constelación, intentaremos en primer término proporcionarle alivio antes de proseguir con el proceso terapéutico. Durante la sesión, el consultante podrá hacer repetidas veces la experiencia de sentirse distendido e inmediatamente mejor al cabo de alguna pequeña intervención. Lo que más ayuda siempre es exhalar. Las constelaciones pueden liberar procesos muy intensos. Como terapeutas somos responsables por lo que desencadenamos en el paciente. Por eso es necesario analizar
muy escrupulosamente si para el consultante es recomendable una constelación en ese momento y además considerar si se debe interrumpir o no y cuándo. Existen signos que nos indican nuestros límites y los límites del consultante. Concretamente, la relación del consultante con el terapeuta, los síntomas físicos del consultante y del terapeuta, y la llamada contratransferencia. Esta se manifiesta en el estado del terapeuta, quien debido al contacto con el consultante está sometido a cambios que le permiten sacar conclusiones sobre su situación. A partir del primer contacto y después de una charla, podemos verificar en nosotros si el trabajo puede llegar a concluir con éxito, según nuestra sensación, y qué debemos hacer para que ocurra. Precisamente, en muy corto tiempo, en una constelación, podemos provocar sentimientos y procesos muy intensos que, como terapeutas, debemos acompañar, guiar y contener. Naturalmente que los terapeutas experimentados podrán aquí recurrir a un repertorio más amplio. En principio, sin embargo, es válido que el terapeuta avance solamente en la medida que él mismo se sienta cómodo, referido a la terapia en general y a la constelación en especial. Toda inquietud interna del terapeuta remite a sus límites y también a los del consultante. Si tenemos en cuenta que terapeuta y consultante se ubican en un campo común, perceptible para ambos, si bien los consultantes traen el deseo de realizar una constelación, también aportan sus dudas y vacilaciones. Si como terapeutas partimos de la base de que estamos ingresando en un campo común, en el que también podremos presenciar las vivencias del paciente, entonces probablemente nuestra vacilación se corresponda con la del consultante. Para obtener mayor claridad acerca del origen de esta percepción, podemos hablar con él sobre nuestra observación. Si el impulso pertenece al consultante, asentirá y estará aliviado porque percibimos lo que él no pudo advertir. La comunicación de nuestra percepción tal vez le brinde la oportunidad de confiar más en nosotros y comprometerse más con el proceso futuro, dado que se siente percibido en sus impulsos de los que él mismo no tiene conciencia. El terapeuta necesita tiempo suficiente para dar espacio a su percepción y estudiar la razonabilidad y efectividad de las intervenciones. Las preguntas y los problemas que los consultantes traen a la terapia son a la vez parte y resultado de su historia pasada. Dado que el deseo de clarificación refiere generalmente a estructuras bien conocidas, las preguntas por la historia de vida, la historia terapéutica y un posible trasfondo psiquiátrico resultan de utilidad para poder evaluar el significado y la duración de síntomas, así como el significado y la dimensión del cambio deseado. Si el paciente solo viene a una sesión o constelación, se le puede preguntar si está haciendo psicoterapia y dispone por lo tanto de una asistencia profesional para su ulterior proceso psíquico. También es oportuna la pregunta acerca de si el terapeuta del paciente sabe que ha ocurrido la consulta y si como confidente y responsable primario está de acuerdo con ella y con la constelación. Los desdoblamientos entre los terapeutas son indicativos de las estructuras de los consultantes. Aunque no esté incluido dentro del marco de la terapia solicitada, se podrá al menos dejar en claro que en esta situación el consultante es percibido con sus tendencias y lealtades contradictorias. Aun cuando el consultante tenga a sus espaldas el cuidado de otro terapeuta, igualmente somos responsables a nivel ético por los procesos que desencadenamos en él, si bien desde el punto de vista jurídico deberíamos pedirle que nos extienda una declaración por escrito acerca de que participa de un grupo o una constelación bajo su propia responsabilidad.
También podemos observar las resistencias. La resistencia se muestra a través de la vacilación consciente o inconsciente del consultante o de síntomas o patrones muy comunes conocidos desde hace mucho tiempo o desde siempre. La resistencia puede manifestarse a través de síntomas físicos, por ejemplo, dolores súbitos, mareos o irritaciones que interrumpen el proceso terapéutico o que nos llaman tanto la atención que ya es imposible seguir con el tratamiento del tema en cuestión. También se pueden presentar repentinamente procesos psíquicos, tales como emociones, sentimientos desmedidos o miedo, estados de obnubilación o una niebla impenetrable en la cabeza. A veces el paciente se niega incluso a seguir nuestras propuestas. Podemos tomar estas resistencias como indicativas de que en el proceso terapéutico nos estamos aproximando a áreas críticas. Podemos interpretarlas como movimientos secundarios, es decir, estrategias de superación, que obstruyen la mirada hacia los sentimientos o movimientos primarios. Facilitan que el paciente o consultante conserve el control sobre el avance del proceso y la intensidad de sus sentimientos. Posiblemente el terapeuta no se haya adaptado al ritmo del paciente porque es demasiado rápido para él, de modo tal que por lo general el consultante se desacelera y se desvía de manera inconsciente. Toda presión ejercida en la misma dirección incrementará la resistencia y su sintomatología. Es como si nosotros estuviéramos dando el segundo paso, mientras el consultante aún no ha concluido el primero. Algunos consultantes necesitan mucho tiempo para el desarrollo, contemplación y descripción de sus imágenes internas. Con frecuencia no queda claro hasta qué punto esto está ligado con la atención. Especialmente en una constelación en la imaginación, solo podemos deducir los procesos internos del paciente a partir de sus reacciones corporales y sus descripciones de las imágenes. Se trata de distinguir si su silencio se debe a que internamente está ocupado con sus procesos y todavía no halló o elaboró ninguna imagen, o si le resulta difícil expresar su percepción con palabras, o si cayó en un antiguo patrón de rigidez, de obnubilación o de quiebre relacional con el mundo exterior que puede abandonar por sí mismo solo con dificultad. Veamos un ejemplo. El terapeuta comienza con el primer ejercicio. Imagine que su padre está frente a usted y lo mira. Después de un tiempo pregunta, ¿cómo lo está mirando? Pero el consultante no responde. Cuando la persona visualizada, en este caso el padre, tiene una atadura que es más fuerte que con el hijo o la hija, sea por la temprana pérdida de uno de sus progenitores o a causa de graves acontecimientos en su vida, entonces, en una constelación, está apartada o tiene el impulso de dejar el lugar. En la imaginación esta dinámica se manifiesta muchas veces cuando esa persona no resulta tangible ni pasible de ser visualizada. A fin de ayudar al consultante para que pueda formular su vivencia, se le puede preguntar, ¿no puedes verlo o todo es difícil de describir? Por lo general, el consultante contestará, pero si continúa sin tomar contacto con el terapeuta, habrá que preguntarle, ¿puedes oírme? En algunas situaciones resulta razonable interrumpir el proceso del consultante o suspenderlo definitivamente. La probabilidad de que esto se presente es mayor en el caso de consultantes con una estructura del yo aún no desplegada plenamente, y son quienes reciben diagnósticos más graves en el ámbito clínico. Sin embargo, a veces aparecen con total espontaneidad circunstancias o estados que dificultan el transcurso normal y atraen sobre sí toda la atención.
En general tienen un sentido en el marco de la dinámica del consultante. Otras veces aparecen y desaparecen sin una causa clara. Se recomienda tener cuidado cuando el contacto entre el terapeuta y el consultante se interrumpe y durante el diálogo él ya no reacciona en absoluto. Dado que, presumiblemente, existe una conexión entre las intervenciones del terapeuta y las reacciones del paciente, lo mejor es que se interrumpan las intervenciones de inmediato. Se deben cambiar los planos, conservar la calma, exhalar y rescatar al consultante de la imagen interna que le genera estos síntomas. También en el caso de que el consultante se vea arrollado por sentimientos o síntomas físicos desmedidos que a uno le parezcan demasiado graves para su capacidad, debe finalizar la constelación y ayudarlo a retornar al estado normal que conoce y le resulta familiar. Se puede hacer que el consultante regrese a su realidad compartida por la vía de diferentes niveles, con palabras, provocando sus reacciones o tomando contacto con él a través de su cuerpo. Al realizar una constelación con hojas de papel o figuras, el procedimiento es similar a la constelación en grupo. En lugar de trabajar con representantes, se trabaja con objetos. Así, varios elementos pueden relacionarse visiblemente al mismo tiempo. La primera imagen que muestra al paciente o consultante es una representación de su visión del problema. El terapeuta modifica la posición de las personas, tendiendo a una imagen de solución. El proceso de la constelación y las modificaciones, en principio, se orientan hacia un movimiento de apertura de los individuos entre sí. Cuando el terapeuta está aprendiendo el método, es más razonable en las primeras sesiones ubicar solamente a una relación con una persona. En cuanto haya acumulado más experiencia, podrá ir ampliando de a poco los sistemas y tratar dinámicas complejas al mismo tiempo. En la constelación en la imaginación, de todos modos, es conveniente comenzar con una persona y un vínculo, para poder analizar con exactitud las relaciones entre las personas y dejar al descubierto el efecto de todas las demás que se agregan sobre las ya configuradas. A diferencia de las constelaciones en el espacio, en la imaginación se comienza de inmediato con una confrontación, con lo cual esta primera imagen ya constituye una propuesta resolutiva. Para tal fin es útil que conozcamos bien las dinámicas y los recursos a partir de la anamnesia que hayamos formulado en una primera hipótesis y quizás desarrollado un vago proyecto resolutivo. Si podemos someter al consultante a todo ello, lo contrapondremos a la persona central, o en caso contrario comenzaremos con una persona de quien suponemos tiene un efecto fortalecedor sobre él. Por lo general, el ordenamiento básico en el seno del sistema familiar que describiera Bert Hellinger coincide en nuestro ámbito cultural con las condiciones culturales dominantes. En otras palabras, emerge de los patrones por lo tanto, es estable y se corresponde en la imagen de solución con la llamada constelación ideal, en la que las personas se ubican como en un círculo, de un lado el padre y la madre, y enfrente el primer hijo, el segundo, el tercero, etc. Cuando partiendo de la primera imagen, que es la imagen conflictiva del paciente, nos vamos acercando a una imagen de solución, desde el comienzo podemos patentizar las modificaciones en las posiciones de acuerdo a ese esquema. Las discrepancias respectivas nos darán información acerca de las dinámicas peculiares en el sistema familiar del consultante, debido a que en una constelación en sesión individual no se dispone de las complejas manifestaciones o interacciones de los representantes.
resulta útil ir componiendo paso a paso el sistema familiar e ir agregando una a una las personas necesarias para una buena resolución. Ejemplo: la señora Sachs quería realizar una constelación para dirimir qué dificultaba tanto la relación con su hermano menor. Habían heredado un edificio de alquiler, motivo por el cual estaban obligados a trabajar juntos. El hermano siempre se encontraba en dificultades financieras. Sin que hubiera causa evidente alguna, tenía una actitud agresiva para con ella. La señora Sachs se preocupaba por él, sintiendo que estaba pasando por alguna emergencia interna grave, sin que ella supiera el porqué, ni qué podría hacer por él. Ante esas agresiones se sentía tan desamparada como un niño pequeño, lo que habitualmente no formaba parte de su conducta. Hipótesis: si el hermano es agresivo con la hermana sin que medie causa alguna en realidad, puede querer decir que no está referido a ella. La agresión puede ser entendida como secundaria, es decir, que ella sirve para superar un sentimiento primario difícil de soportar. Si el hermano tiene siempre problemas financieros, probablemente signifique que no aplica su energía para el desenvolvimiento de su propia vida, sino que la aplica para alguna otra cosa o persona, de modo tal que para sus propios asuntos ya no dispone de suficiente fuerza ni atención. Si la señora Sachs se siente desamparada como un niño pequeño, y si se le asigna significado a esta expresión, se la puede interpretar como una remisión a aquellos tiempos en que se fijó la configuración de la relación. De la anamnesia resultaron los siguientes datos, como informaciones posibles y relevantes. Con anterioridad a su hermano, había nacido muerto un hermano sietemesino. El padre había estado casado anteriormente en primeras nupcias, había estado preso en un campo de concentración por hurto y se había ahorcado después de la guerra. Durante la guerra su madre había trabajado en una fábrica de municiones y había sobrevivido a un bombardeo en el que habían muerto muchas compañeras. Consideramos estas informaciones como relevantes en tanto describen situaciones traumáticas en cuyo marco supuestamente se pudo haber producido un repliegue interno. Un hermano muerto implica la proximidad de la muerte para los demás hermanos. Un matrimonio anterior significa que existió una unión interrumpida con la primera pareja. Las experiencias en el campo de concentración vinculan del mismo modo que la supervivencia a un bombardeo, con respecto a los que sufrieron el mismo destino. Un suicidio es una pesada carga para el sistema familiar, especialmente para los más allegados, como ser hijos, pareja, padres. Comenzamos con las personas que, como los hermanos, eran más próximas a la paciente, con el hermano vivo y luego con el hermano fallecido. Por lo pronto la señora Sachs colocó una hoja de papel para sí, otra para el hermano, y se paró sobre la suya. Las lágrimas le brotaron y le invadieron temblores. Cuando ella le dirigía la mirada, la invadía una desesperación que, si bien le era conocida, no la podía explicar. Le pedí que se parara en el lugar del hermano. Él estaba a un lado, algo apartado, y en ese rol la señora Sachs no podía levantar la vista que tenía fija en el piso. Trastabilló y casi cae hacia atrás. Estaba muy afectada, pero al mismo tiempo veía que esta experiencia corporal tenía sentido en relación con la vida de su hermano. La mirada puesta en el suelo era un indicio de que allí faltaba alguien. En ese lugar coloqué una hoja de papel para el hermano muerto. Las rodillas de la paciente comenzaron a temblar y su rostro se desfiguró de dolor. Le propuse ceder a su impulso y arrodillarse junto al hermano. Cuando estaba allí arrodillada, advertí el profundo lazo de unión existente entre su hermano vivo y el muerto. Lloró con amargura por los dos hermanos. Después se puso de pie y volvió a su propia hoja de papel. Acerqué las otras dos hojas a su posición
de modo que los hermanos estuvieran juntos. Entonces pudo mirar con serenidad a los dos hermanos. Recién, muchos meses más tarde, paso a paso, emergieron los demás hechos trágicos acaecidos en su familia como temática. La señora Burchell vino a la terapia porque ella tenía problemas con su novio. Había pasado por varias relaciones que a pesar de ella habían fracasado, y ahora temía que su nuevo novio también la fuera a dejar. Cuando durante la anamnesia le pregunté por relaciones anteriores, mencionó como su primer gran amor a un hombre de quien había quedado embarazada. Dado que él no quería al niño y ella aún era demasiado joven, decidió abortar. Después se separaron. Al hablar sobre el aborto estaba muy conmocionada y lloró. Pensé que ya había elaborado todo eso. Le pedí que colocara una hoja de papel en el piso para su actual novio, para el niño abortado y para el padre. El novio estaba a su lado, su primer amor algo más alejado y apartado, y el niño directamente frente a ella. Ahí estaba de pie, mirando con emoción y añoranza hacia el niño. Le propuse frases de solución, y entre lágrimas dijo: «Me hubiera gustado tanto darte a la luz». Avanzando con mucha fuerza hacia el niño, entonces le di un cojín que ella tuvo en sus brazos como si fuera un bebé. «Te doy un lugar en mi corazón». Giré la hoja del padre del niño hacia ella e hice que ella dijera: «Qué pena». Asintió con la cabeza y respiró unos momentos. «Ahora está bien». Este arco de tensiones estaba agotado, de modo que retiré un poco la hoja del padre del niño y le pedí que se orientara hacia su actual novio. «¿Cómo la está mirando a usted ahora?» «Con afecto». «¿Y cómo es eso para usted?» «Bueno». «¿Qué sucede si usted le dice a él: mira, esto es así?» Asintió con la cabeza y exhaló. «Bien, quiero acercarme más». La coloqué a su lado. «Gracias por todo. Gracias por estar». Ella asintió y exhaló profundamente. Le pedí que se sentara nuevamente y recogí las hojas de papel.